Bienvenidos al cuestionario. Hoy además una entrega especial porque en estas ediciones anteriores habéis visto que hemos charlado largo y tendido, pero eran principalmente políticos, ¿no? Hoy cambiamos las tornas, lo avisamos en el primer programa, dijimos que en el cuestionario sí que es cierto que como hablamos de actualidad, hay una parte importante de la actualidad de Marbella que pasa por la esfera política, por lo menos por la esfera administrativa, y le dedicamos tiempo, por supuesto, pero también hablaremos con empresarios y hablaremos con deportistas y con gente que en un momento determinado se merezca un ratito de charla porque su actividad está siendo actualidad, o por lo menos porque nos apetezca. Hoy nos apetece mucho hablar con nuestro invitado. Es un deportista profesional, un deportista de élite. Tenemos muchos en Marbella, ha sido difícil elegir, pero creo que hemos hecho buena elección. Primero porque es un personaje que charla bien, que tiene una charla agradable, que eso siempre es importante, pero luego también representa un deporte que está en auge, un deporte importante y ligado a nuestro municipio y que además siempre tiene valores muy positivos cada vez que se menciona su nombre. Hablamos de rugby y hoy, como no podía ser de otra forma, nuestro invitado es Nacho Molina. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy contento de estar aquí para compartir un rato y bueno, y para promocionar un poco nuestro deporte que, aunque como bien has dicho en Marbella tiene mucho arraigo, siempre está bien el promocionarlo un poco más. Bueno, supongo que la mayoría conoce parte importante de los logros de Nacho, pero bueno, pues decir que prácticamente en rugby lo has ganado casi todo, en diferentes etapas de tu vida. Muy importante la etapa que estuviste en Valladolid, que fue quizá tu etapa estrella, ¿no? en lo deportivo. También charlaremos sobre aquellos momentos tan buenos que compartió con muchos de los compañeros de Marbella. Pero ahora mismo, en este 2022, ¿en qué momento deportivo estás, Nacho? Bueno, la verdad que he tenido una temporada a nivel individual muy buena, estoy en un momento de forma muy bueno y creo que se demuestra en cómo ha ido el rendimiento de esta temporada y sí que es verdad que a nivel colectivo hemos tenido bastante problemas, sobre todo en esta última parte de la liga y como te he comentado estamos ahora en plena fase de pelear la promoción, estamos esperando a tener rival para jugar el 12 de junio y el 19 de junio contra el perdedor de la final de ascenso de la Liga Regional a nuestra División de Honor B, que, para recordarlo a los oyentes, es la segunda división del rugby español. Es decir, que tenemos en Marbella un equipo muy potente, como es el Marbella Rugby. Es un equipo que, bueno, pese a muchas dificultades, porque es un equipo que podemos decir que es casi un ave fénix, se va reinventando continuamente. Nunca faltan jugadores, eso es lo importante, pero tenemos que sentirnos orgullosos de un club, de un equipo como el vuestro, ¿no? Sí, yo diría que sí, sobre todo por una cantera que tenemos que no para de darnos alegrías. Estábamos comentando de que este último fin de semana el Sub-10 ha quedado campeón invicto del torneo del Campeonato de España nacional, peleando con equipos como es el Braqués Entre Pinares, El Salvador, CRC, equipos con mucho más presupuestos que el nuestro y que somos una de las principales canteras de ahora mismo que estamos dando jugadores a la selección española. El pasado sábado en el Wanda Metropolitano jugó España contra Classic All Blacks, donde estuvieron los hermanos Munilla, criados en nuestro club y ahora uno jugando profesionalmente en Francia en la segunda división y el otro jugando en uno de los mejores equipos de España, que es El Salvador. Y bueno, y la verdad que si algo hay que decir es que tenemos una de las mejores canteras de España y eso es fruto de muchos trabajos y mucho esfuerzo de muchas personas. Es un club con mucha historia, es decir, es un club con bastantes años en el municipio y con mucho arraigo. A lo mejor hay gente a la que le sorprenda, ¿no?, esa unión entre Marbella y rugby. Yo presupongo que es por el carácter internacional que tiene el municipio, ¿no?, que en algún momento eso cuajó en este deporte y no solo con los extranjeros o con los residentes extranjeros, hay muchos residentes nacionales que también juegan al rugby, ¿no?, como es tu caso, ¿no? Sí, así es. Hace 30 años se le ocurrió a un arquitecto ilustre también de Marbella, Roberto Osborne, poner un anuncio en el periódico invitando a la gente afín al rugby a que se juntaran para echar un partido, para echar un entrenamiento y empezó ahí poco a poco y como tú bien dices, yo creo que el club nuestro es el claro ejemplo de lo que es la sociedad de Marbella, es decir, tú vas a un entrenamiento de rugby de cualquier categoría, vas a encontrar niños españoles, argentinos, ingleses, irlandeses, rusos, árabes, de todas las nacionalidades. La verdad que es un popurrí muy bonito y yo como ejemplo, por ejemplo, cuando estuvimos nosotros en juveniles, hablo ya de hace 15 años, nosotros hablábamos en inglés en los partidos y los entrenamientos porque es que éramos 4 españoles, 2 argentinos y el resto eran todos británicos, así que eso te habla un poco de lo que es Marbella y de lo que es el club. ¿Eso ha ido cambiando? ¿Hay cada vez más nacionales en el rugby y en el equipo?
No, hay de todo. Yo creo que eso ha sido una cosa de las que se ha mantenido. Al final es un deporte muy practicado, sobre todo en las Islas Británicas. Y bueno, y al final pues sí que es verdad que cada vez hay más nacionales, pero yo diría que hay un porcentaje de cada comunidad y eso lo hace muy bonito. El ver los intercambios culturales entre los jugadores y entre los niños a tan temprana edad es muy bonito. Y sobre todo que ves a niños de 6, 5 años bilingües hablando ya con compañeros españoles y dices, jolín, qué bonito que esto se esté dando en mi club. O sea que todavía falta mucho por hacer en materia de promoción, es decir, promocionar el rugby entre los de aquí, ¿no? Quizás si no entran todavía muchos nacionales es porque no conocen todavía, no se conoce mucho, ¿no? Yo creo que nuestro problemilla es que al final nuestro campo de entrenamiento está enfrente del Hospital Costa del Sol y yo siempre se lo digo a toda la gente, sobre todo a los futboleros, ¿no? Que ellos la suerte que tienen es que sus instalaciones son mucho más accesibles que las nuestras. Por ejemplo, aquí, pues bueno, puedes irte al Serranoli andando, puedes irte a cualquier instalación casi a pie. Y nosotros, nuestro problema es que tienen que depender de que los padres los puedan llevar y de que al final la comodidad o la escasez de tiempo hace que algunas veces pues no puedan llevarlo a nuestro deporte y lo fácil sea o lo cómodo llevarlo a otro deporte. Así que, en mi opinión, eso sería el plus que nos faltaría a nosotros para atraer a más gente, sobre todo nacional. Bueno, una parte importante del cuestionario la hacéis vosotros a través de las preguntas que realizáis a nuestros compañeros que salieron ayer, por ejemplo, justo el día antes de nuestra entrevista, pues intentamos que estén las preguntas bien fresquitas y le lanzáis vuestras cuestiones. Proponemos que en este caso preguntaréis pues, a un deportista profesional, a alguien dedicado al mundo del rugby. No solemos personalizar en un nombre concreto, sino que queremos ver un poco cuáles son las inquietudes y qué temas os interesarían. Así que tenemos en la pantalla, Nacho, a 5 ciudadanos con los que nos hemos encontrado en nuestro paseo y que querían lanzarte una pregunta. Así que tú eliges y bueno, pues lo vamos lanzando y vamos poquito a poco a lo largo del programa descubriendo cuáles son esas cuestiones. Así que elígeme. Venga, empezamos con el número 1, por ejemplo. Venga, pues empezamos por el principio, en orden. Yo le preguntaría cuánto gana. Para mí así, lo importante es cuánto gana. Una pregunta muy interesante, ¿cuánto gana? No por la respuesta en sí, sino por cuando a alguien se le plantea, oye, hazle una pregunta a un deportista profesional, asociamos eso directamente a dinero. Sí. A ser Cristiano, Messi. Ya presupongo que en el mundo del rugby estáis muy lejos de eso, ¿no? Bueno, para responderle, primero quiero contarle un poco cómo es la semana de un deportista, por ejemplo, de rugby en una categoría de segunda nacional. Yo, por ejemplo, voy 4 días a la semana al gimnasio. Normalmente voy a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media, a 10 menos cuarto. Luego me voy a trabajar, que trabajo en el Colegio Alborán. Vuelvo a casa, hago mis clases, hago mis deberes y luego entrenamos 2 veces a la semana, martes y jueves, más partidos. Y todo eso cobramos 0 euros, es decir, no, en segunda, nuestra división, por ejemplo, no tenemos ayuda económica porque somos un club totalmente amateur, pero sí que es verdad que cuando juegas en ligas, por ejemplo, en División de Honor, que es la primera división, para un jugador nacional suele estar un sueldo para entre unos 800 y si eres muy, muy bueno, 1.500 euros. Eso es el Cristiano Ronaldo del rugby. Español. Español. Ojo, porque si te llamas fan no sé qué, te suben no sabemos por qué, pero se valora más al jugador extranjero. Aunque jueguen en el mismo equipo. Sí, eso ha sido así y sigue siendo así en la mayoría de los clubes. No he sido capaz de entender por qué, a lo mejor porque tienen que dejar sus familias de... Por ser atractivo, ¿no? Por Eso ser es. un imán y traer talento deportivo, cuando aquí lo tenemos, ¿no? Lo Totalmente. podemos generar también. Esto es en España, supongo que, por ejemplo, en el Reino Unido, que es un deporte muy potente, allí hablamos de otras cantidades, ¿no? Sí, mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, el jugador mejor pagado de la historia del rugby fue hace un par de años, si no recuerdo mal, Dan Carter en Francia y cobraba 1 millón de euros al año. Que está muy bien, pero es un caso no habitual, porque al final, por ejemplo, en la liga inglesa los sueldos están entre 70.000, 80.000 euros, libras a la temporada. O sea que podemos decir que, al menos en España, vivir del rugby es muy complicado. Habrá muy pocos y supongo que la mayoría, con esas cantidades que me mencionas, pues siempre lo tiene que compaginar pues, con algo más, que suele ser muchas veces pues, dar clase, entrenar, otro tipo de actividad, aunque sea ligada al deporte, pero no exclusivamente, ¿no? Como deportista profesional.
Totalmente, al final, pues bueno, sabemos que tenemos que utilizar, porque yo, y en mi caso personal, yo nunca me había imaginado que iba a llegar a donde he llegado, y cuando me dijeron que me iban a dar una beca de estudios más un pequeño sueldo por jugar al deporte que me gusta y encima en primera división, para mí fue un sueño hecho realidad. Y yo ahora, cuando doy charlas o cuando hablo con los niños del club, yo se lo digo, le digo, chicos, tenéis que utilizar esto como un trampolín, es decir, todos los contactos que podáis hacer, hacerlo. Y luego, si podéis intentar que vuestros padres no tengan que pagaros vuestros estudios porque alguien os da una beca, tenéis que dar las gracias. Estamos en una situación ahora que el rugby es lo que es, y bueno, yo siempre se lo digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de destacar en otro deporte como he destacado en rugby, pues habría tenido otro salario, pero al final no me arrepiento, y bueno, también a nivel personal yo podría estar jugando, creo, ahora mismo en primera división, y al final he priorizado el tener una vida laboral estable a qué hacer cuando tenga 37, 38 años dedicado a un deporte que a lo mejor un año antes, 2 años antes me lesiono y me he quedado sin deporte y a lo mejor sin ese futuro laboral. Creo que también es importante mandar el mensaje de que, como ocurre con Nacho, él no es único, es decir, hay cientos de casos, en concreto en el rugby. Se puede tener una carrera en rugby, se puede estar, pues como tú, trabajando y jugando, cobrando cero. Es decir, que el deporte es mucho más, ¿no?, que monetizarlo siempre, ¿no? Totalmente. Ya te digo, a todo el mundo nos gustaría que nos pagaran por el deporte que hacemos o por las cosas, hobbies que tenemos, pero al final, si de verdad te llena el deporte y te lo pasas bien y estás con tus amigos, al final hay que vivirlo, porque dices, no, ya lo haré más adelante. No, no. Al final los años pasan y, bueno, y más en un deporte tan sacrificado como es el rugby, donde una lesión te puede dejar fuera mucho tiempo, tienes que disfrutarlo cada año porque a lo mejor es el último partido que juegas en ese momento. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo arrancas? Porque he leído por ahí que tu llegada al rugby es de rebote, porque tú querías jugar al fútbol, o empezaste en fútbol, pero te dijeron que eras muy bruto, ¿no? Así que no es. podías jugar al fútbol. Sí, empecé como en esa época todos los niños que empezaban a hacer un deporte, era fútbol, y aguanté, o me aguantaron un mes, porque tuvimos 2 partidos donde me expulsaron con tarjeta roja por 2 cargas, que yo no me acuerdo muy bien, pero dicen que mandé a los niños bastante lejos del campo, y bueno, el entrenador me dijo que este deporte no era para mí. Sí que es verdad que lo pasé mal, porque al final yo me apunté porque mis amigos estaban apuntados. Claro, tú querías jugar al fútbol, claro. Yo quería jugar al fútbol y con mis amigos. Claro. Y de repente no puedo jugar al deporte que quiero y de repente no puedo estar con mis amigos. Así que nada, casualidad de la vida, un compañero mío, su tía estaba haciendo una obra en su bar, y el señor que le estaba haciendo la obra era el director por aquel entonces, Félix Cuestas, del club de rugby, sobre todo llevaba a la escuela, y me invitó a probar. Y bueno, ese mismo entrenamiento, el primero que fui, empecé con los de mi edad, y el ser bruto en rugby me sirvió para que directamente me subieran una categoría con niños 2 y 3 años más mayores que yo. Claro, porque yo supongo que físicamente eras bastante más grande que el resto de tus compañeros de tu edad, ¿no? Sí, sí, la verdad que era una tanqueta de guerra, y bueno, tampoco creo que hubiera llegado muy lejos del mundo del fútbol, pero sí que es verdad que tenía el físico idóneo para este deporte, para el rugby. Y cuando te dijeron, oye, vente al rugby, ¿tú sabías algo de rugby? ¿Habías visto alguna vez algo de rugby? Nada. No sabía nada. A mí, bueno, mi padre me explicó un poco, me dijo, oye, mira, que queremos que pruebes y tal, y yo cuando vi la pelota, es que ni me avisaron de la pelota, cuando vi una pelota en forma de melón, me quedé blanco. Pero bueno, no es redonda. No es redonda, no es redonda. Y nada, me dijeron, tú coge la pelota y que no te pare nadie y corre hacia adelante. Y eso es lo que hice, y ahí poco a poco empecé a aprender, y bueno, desde ahí hasta ahora, desde los 7 años, y ahora tengo 33, así que toda una vida pegado al balón oval. ¿Había también en casa algún referente deportivo? Es decir, ¿se ha practicado deporte en tu casa? Sí, mi madre es internacional de hockey hierba con Holanda. Vaya. En categorías inferiores, y mi padre ha jugado toda la vida al balonmano hasta que vino a Marbella, porque él es de Granada, hasta que vino a Marbella, así que bueno. Y luego mi padre empezó a jugar al rugby con 44 años. Vaya. Y no sé si lo sabéis, pero bueno, debutó conmigo con 58 años en el primer equipo, y jugamos juntos un primer partido de División de Honor B. Ostras, no lo sabía. Que por ahora creo que somos los únicos padre e hijo que han jugado en División Nacional en un partido oficial. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue muy bonito, pero lo pasé mal, porque, bueno, tengo una anécdota muy buena, porque jugamos contra el equipo de un amigo mío, de José Antonio Cerván, que es de Marbella, Petiso, y yo escuché a un chico del otro equipo decir, vamos a atacar
dijeron al viejo ese, no, vamos a sacar al viejo ese que acaba de salir, está nervioso y tal. Y escuché a mi compañero, dice, no os paséis ni un pelo con el padre de mi amigo. Y estaba en su equipo, ¿sabes? Y yo lo pasaba mal, porque al final, quiera o no, 58 años que tenía y eso, y un deporte como el rugby, que es de contacto, pues bueno, sí que impone un poco de respeto el que puedan lesionar a tu padre. Pero bueno, la verdad que una experiencia única, salimos los dos con victoria y muy contento por el día de mañana poder contar esa anécdota. Qué bueno. Bueno, vamos a echarle otro vistazo a nuestro panel de preguntas. Ya sabéis que intentamos intercalándolas. Hemos escuchado al primer ciudadano. ¿Con qué seguimos, Nacho? Vamos con el número 4. Me gustaría saber qué preparación física necesita un jugador de rugby profesional. Preparación física. Nos has dicho que vas al gimnasio todos los días, bueno, prácticamente, ¿no? 4 días en semana entrenas en el gimnasio, con lo cual ya presupongo que la preparación física es algo importante, ¿no? Es muy importante. Al final es un deporte de contacto donde sobre todo los hombros sufren mucho. Sí que es verdad que la gente cree que tenemos más lesiones de las que tenemos, pero comparado a otros deportes somos de los menos lesivos, porque si sabes jugar al rugby, sabes por dónde vienen los golpes y eso te ayuda mucho a no lesionarte. ¿Qué preparación física se necesita? Pues bueno, un buen acondicionamiento físico, sobre todo de trabajo de fuerza, el tener una buena masa muscular para evitar esos contactos y sobre todo para que te duelan menos. Trabajo de pesas, ¿no? Trabajo de pesas, eso es. Es muy parecido al CrossFit porque al final nosotros no necesitamos estar muy hipertrofiados, necesitamos tener mucha masa muscular, lo que necesitamos es ser muy explosivos y ser capaces de ser lo más rápido y lo más veloces dentro del campo. También necesitamos resistencia porque al final jugamos 80 minutos y, por ejemplo, para los que no lo sepan, en el fútbol hay ataque y hay defensa. En el rugby todos atacamos y todos defendemos, o sea que estamos durante 80 minutos corriendo, empujándonos, cayendo al suelo, levantándonos, así que es un deporte físicamente muy completo y muy exigente. O sea que es el superdeportista. Aparte de resistencia, tiene que haber explosividad, fuerza, es decir, no es fácil aguantar 80 minutos y ser eso, una mole, un tanque, no es fácil físicamente ese equilibrio, ¿no? No, la verdad que no es fácil y por eso pues, bueno, la preparación física cada vez tiene más importancia dentro de los clubes, los preparadores físicos están muy valorados y como tú bien dices es un deporte muy completo donde te hace falta pues, bueno, todas las cualidades físicas, todas las habilidades físicas porque en cada momento entra en juego alguna de ellas. Bueno, háblanos ahora un poquito del rugby. Hoy también queremos conocer un poquito más. Nos estás explicando muchas cosas del rugby, pero yo quiero ya irme de la entrevista entendiendo realmente el por qué hay ese halo de positivismo. Parece que el rugby de repente es la panacea, no solo por vosotros, los integrantes de los clubes, ¿no? Sino que hablo con algún padre que tiene niños en el club y todos hablan maravilla del rugby. Y bueno, a mí me resulta muy sorprendente, me llama mucho la atención eso, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con que desde los inicios que se empezó a jugar al rugby, los que lo crearon tenían muy claro de que tenía que ser un deporte de valores y donde empezaron respetando el tema del árbitro. No sé si lo sabes, pero por ejemplo en el rugby al árbitro solamente le puede hablar el capitán y le tiene que hablar de señor o de señora si es una chica. Y bueno, ese es uno de los principales, digamos, diferencias con otros deportes. ¿No se insulta al árbitro? No, no es que no se insulte, no le puedes ni levantar la voz. No le puedes ni hablar. No le puedes ni hablar. Tienes que hablarle muy correctamente y con cuidado porque te puede echar, por supuesto, a la calle 10 minutos para que te lo pienses con la tarjeta amarilla y te puede penalizar con 10 metros porque al final el rugby es un deporte de territorio y si tú le hablas mal al árbitro, el árbitro te pita falta, pero no es en el sitio, sino que te pita 10 metros por hablar y te quita 10 metros de territorio. Wow. Y aparte de eso, pues bueno, está claro que en el rugby, comparado a otros deportes, no puede ganar un jugador solo el partido, por eso es tan importante el compañerismo, el respeto, el sacrificio, el trabajo en equipo y la solidaridad, y son cosas que se ven tanto en los entrenamientos como en los partidos, es decir, cuando se trabaja, cuando hay que reír se ríe y cuando termina el partido tan amigos. Por ejemplo, es una cosa que cuando el partido termina, el equipo que ha ganado le hace un pasillo para darle las gracias por haber jugado el partido al equipo que ha perdido. Y luego el equipo de casa le invita a comer y a beber al equipo de visitante. Que es lo que llamáis el tercer tiempo, ¿no? El tercer tiempo. El famoso tercer tiempo del rugby es que para algunos es más importante. Claro, que después del partido hay un rato de ocio, ¿no? Sí, siempre. En todas las categorías. En siempre. todas las categorías, sí. Ah, qué bueno. Sí, es verdad que hay partidos que son más tensos porque al final, quieras o no, estás jugando por una victoria,
pues bueno, el tercer tiempo puede ser un poco más tenso, pero lo que pasa en el partido se acaba en el partido y en el tercer tiempo se habla, igual que por ejemplo te he comentado que al árbitro solamente le puede hablar el capitán. El árbitro durante el partido te lo dice: si me voy a equivocar, como os vais a equivocar vosotros, si alguien me quiere decir algo o cree que me he equivocado, en el tercer tiempo lo hablamos, lo debatimos y lo charlamos. Porque también participa el árbitro en el tercer tiempo. Sí, también participa. Curioso. Totalmente. O sea que acaba el partido y normalmente después del tercer tiempo queda casi todo resuelto, ¿no? Porque si tenéis algún tipo de problema lo habláis con el equipo contrario o con el árbitro, y entonces ahí, bueno, en un ámbito más relajado supongo que es mucho más fácil, claro. Sí, es mucho más fácil, pero tanto dentro del campo, yo como capitán del equipo siempre le digo a mis compañeros, le digo: chicos, hay que saber jugar con el árbitro, porque el árbitro te va a pitar lo que vaya a pitar y tú, por mucho que le hables, no lo va a cambiar. O sea, que tienes que adaptarte a él y lo único que vas a conseguir hablándole es que se te ponga en contra. Así que una vez que acaba el partido, por más que le hables con el árbitro, no merece la pena. Tómate una Coca-Cola con él, charla del partido, dale tus impresiones, pero siempre con el respeto, porque más tarde que temprano te va a volver a pitar. Exacto. Claro, mucho de lo que me has contado seguro que se comparte en otros deportes colectivos, el fútbol, el baloncesto. ¿Por qué el rugby lo consigue y por qué en otros deportes no se consigue, no? No lo sé, yo creo que principalmente porque los entrenadores de cantera, sobre todo, lo tienen muy claro, ¿no? Primero está la formación como persona y luego está la formación como jugador. Es decir, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo he tenido compañeros que han sido castigados sin entrenar y sin jugar por parte de los entrenadores por no estudiar o por no trabajar bien con el colegio, por hablarle mal a los padres, porque al final, si no le damos nosotros como entrenadores ese ejemplo a los niños, no lo van a tener. O sea que la vertiente social, ¿no?, o humana del deporte se cultiva mucho más quizá que en otros. Bueno, y encima algo muy positivo es que todo eso se contagia a las familias. Sí. Los padres que normalmente en cualquier campo, pista, se comportan de manera dudosa, en el rugby no pasa, ¿no? En el rugby los padres no increpan al árbitro, no insultan al otro jugador contrario. No, eso es una cosa muy bonita de nuestro deporte, que la gente que ya lleva tiempo, cuando hay torneos, cuando hay partidos, cuando hay concentraciones, pues se encargan de educar a esas familias nuevas que han venido, que han llegado más recientemente, y guiarles un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces, pues bueno, se le va un poco de las manos porque no conocen lo que es el rugby y cuestionan al árbitro, cuestionan al entrenador y se le dice: mira, esto va así, hay que respetar al árbitro, hay que respetar al entrenador y por favor, o ayudas o no vas a poder seguir con nosotros, porque bueno, al final los niños cuando más disfrutan es cuando ven que sus padres le están apoyando y cuando están tranquilos en la grada, porque hay deportes en los que se ve a los padres gritando, increpando a los niños, increpando también a los adversarios, al árbitro, y eso, quieras o no, crea una tensión, crea una ansiedad tanto a unos jugadores como al otro, que es innecesaria, y al final pues no son todos los felices que pueden ser, y le estamos enseñando unos valores que yo creo que no son los adecuados en ninguna edad, pero menos en la edad de formación y tan pequeños. La verdad que es en cualquier disciplina, ¿no?, todo lo contrario a lo que el deporte en general debería suponer. Vamos a descubrir una pregunta más justo antes de hacer una pequeña pausa. Nacho, ¿qué seguimos? Con el 2. Venga, pues vamos con el ciudadano número 2. Me gustaría más saber cómo se podría difundir esa información para que se llegase a más gente, porque como aquí ya está en auge, me gustaría que se expandiese ese conocimiento más allá, ya no solo en Marbella, sino ya por toda la provincia de Málaga o más allá. Hacer para que, como dice este ciudadano, el rugby se conozca más, ¿no? Haya una apuesta quizá más grande, a lo mejor en los medios, o ¿qué se podría hacer? Yo lo tengo claro, lo primero que tienen que apostar los clubes de rugby es la promoción en los colegios. Cuanta más promoción se haga, mejor, porque está claro que los niños empiezan con 5, 6, 7 años a decidir qué deporte quieren hacer, y si tú le llevas un deporte que no conocen y haces que les guste, te lo vas a traer para tu deporte. Y bueno, yo en mi opinión, en el caso de Marbella, yo si tuviera poder, lo que propondría es tener un autobús que facilitara a esas familias que no pueden llevar a sus niños a entrenar al Bahías Park, o desdoblar los entrenamientos y que por lo menos un entrenamiento a la semana sea en la ciudad de Marbella, en el centro, donde se pueda.
para o sea, que quizá vuestro gran reto, el gran reto del Marbella Rugby es precisamente la ubicación, que genial, hay un terreno y un espacio magnífico para esas instalaciones, pero claro, están un poco retiradas y bueno, pues hay otras disciplinas, otros deportes que son más atractivos porque los llevas andando a los niños al cole, ¿no? Entonces algún tipo de ayuda en ese sentido sería... ¿Se podría entrenar en otro día, un día a la semana en otro campo cercano, un campo de fútbol, por ejemplo? Sí, sí, la verdad que, bueno, sobre todo esas categorías más pequeñas no les hace falta los palos de rugby, así que desde 14 años para abajo no habría problema porque entrenar en un campo de césped artificial en cualquier campo nos vale. Bueno, pues lanzamos la propuesta de Nacho Molina, a ver si alguien la coge al vuelo y bueno, pues sigue creciendo esa afición en Marbella por el rugby. Dame unos minutos, Nacho, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Vamos a continuar charlando sobre rugby, sobre la trayectoria de Nacho Molina. Nos tiene que contar esos años dorados en Valladolid, que fueron años muy importantes, y muchas más cosas sobre el deporte profesional y en este caso sobre el rugby, pero justo a la vuelta. Seguimos en el cuestionario, hoy hablando de deporte, hablando con un deportista profesional como es Nacho Molina, hablando lógicamente de rugby, conociendo más este deporte que despierta mucho interés y hay muchas curiosidades que hoy estamos aprendiendo gracias a la charla con Nacho. Vamos a continuar, Nacho, descubriendo un poquito más sobre ti, sobre tu trayectoria. Me gustaría también saber qué diferencia, o si crees que existe mucha diferencia entre dedicarse como aficionado a un deporte o hacerlo de manera profesional. Yo supongo que ese paso, ese salto, tú lo viviste y hay muchos que quizá a lo mejor están ahora viviéndolo o en breve lo podrán vivir. ¿Hay mucha diferencia? En mi opinión sí, está claro que al final si te quieres dedicar profesionalmente a un deporte tienes que cuidar muchísimo más la alimentación, sobre todo la preparación física y bueno, también el priorizar el descanso, ¿no? Yo me acuerdo de mi época en Valladolid donde empecé la carrera universitaria y no la disfruté del todo porque al final, quieras o no, las noches de marcha y tal, no podía salir porque al día siguiente tenía que entrenar o tenía partido y bueno, no me arrepiento, pero sí que es verdad que una cosa es dedicarse profesionalmente, y otra cosa es amateur. Al final tienes que dejar de lado muchas cosas y tienes que ver si te compensa o no. Los sacrificios, ¿no? Mucho más estricto pues, el entrenamiento, mucho más estricta la alimentación, que también es algo importante de lo que ahora también te preguntaré. Y bueno, pues renunciar, supongo, a todo eso que un adolescente, que un chaval de 18 o 20 años, pues normalmente disfruta, ¿no? Que es las salidas, desde el fin de semana con los amigos, salir a una fiesta, claro, todo eso tú te lo perdiste, ¿no? En aquellos años, ¿no? Porque fueron tus años universitarios dedicados prácticamente en exclusiva al deporte y a aprobar las asignaturas, ¿no? Sí, como para que te hagas una idea, yo por ejemplo en Valladolid empezaba a entrenar normalmente el 1 de agosto y la temporada acababa más o menos el 1 de junio. ¿Qué pasa? Que claro, el 1 de junio empezaban los exámenes de la universidad. Mi objetivo era aprobar todas las asignaturas del primer y segundo cuatrimestre para tener un mes de vacaciones en julio. En julio me lo pasaba todo el día en Marbella, entrenando por mi cuenta, pero eran mis únicas vacaciones y el único momento donde podía disfrutar un poco más. Así que, quieras o no, sí que hay un montón de sacrificios. En mi caso, no me arrepiento de nada, pero tienes que valorar si te compensa o no. ¿Cómo fue ese momento en el que te proponen ir a Valladolid, pagarte los estudios, como nos decías, ¿no? Darte incluso ese pequeño sueldo para que te pudieras mantener en Valladolid y pues, irte muy lejos a un clima que ya he leído que lo más complicado para ti fue el frío de Valladolid, que eso no te lo habían dicho en el momento de la decisión. Pero ¿cómo surge todo eso? Pues mira, te cuento, nuestro último año en Marbella de juveniles, la verdad que teníamos muy buen equipo y se me dio muy bien a nivel individual. Me dieron una beca para estudiar en Madrid primero, en el Colegio Cisneros, que también juega en Primera División, pero como hice selectividad en septiembre no tuve plaza en Educación Física en INEF y bueno, me salió otra oferta para irme a Inglaterra un año.
estuve en Inglaterra un año, mis amigos se fueron todos a Granada a estudiar la carrera y bueno, la verdad que yo tenía claro de que cuando volviera me quería ir a Granada a estudiar y a vivir la vida universitaria. Claro, porque las fiestas en Granada eran míticas, bueno, siguen siendo míticas, ¿no? Sigue siendo el míticas ambiente de Granada es muy bueno. Sí. Y claro, yo estaba en Inglaterra jugando al rugby, que bueno, que era un clima malísimo, a las 4 de la tarde de noche, mis amigos todo el día, no, aquí vamos a no sé dónde, vamos a no sé dónde. Y estabas amargados, solo. Estaban amargados, estaban tristes. Y de repente aterrizo en Málaga en abril y me dice mi padre que le habían llamado desde Valladolid, que nos invitaban a subir en Semana Santa, que querían hablar con nosotros porque les gustaría incorporarme al equipo para jugar con ellos y tal. Un equipo muy bueno, ¿no? Dentro del rugby es de los grandes, ¿no? En ese momento, yo cuando llego eran cuartos, quintos de tabla, de 12 equipos, pero sí, era un equipo ilustre que llevaba 30 años en División de Honor, con una cantera de las mejores de España y bueno, dije que sí, que venga, vamos a ver qué nos ofrecen y bueno, pues yo... El Quesos, ¿no? El Queso Entre Pinares, sí, sí. Le llaman el Quesos a ese, porque el patrocinador es Quesos Entre Pinares, entonces claro, bueno, con esto de los patrocinios, los nombres, nadie le llama al Valladolid, ¿no? Todo el mundo le llama Quesos, ¿no? Aparte que ha tenido dos patrocinadores principales, porque Queso en un momento no pudo hacer frente al patrocinio principal y daba igual quién pagara. Se seguía llamando así, ¿no? El queso. Así que nada, fuimos a Valladolid, nos reunimos allí, bueno, me ofrecieron eso, el poder ir a una residencia deportiva, donde iba a estar con compañeros de mi equipo, con compañeros del otro equipo de Valladolid, y aparte con deportistas de toda Castilla y León, y una beca para estudiar la carrera que yo quería y una pequeña ayuda. Y cuando me dijeron que eso, pues no me lo pensé dos veces. Hombre, eso es un sueño, ¿no? Sí. Que de repente, y sobre todo habiendo estado un año en Inglaterra, que vuelves, que te sale otra oportunidad en un equipo potente. Porque claro, uno piensa, y supongo que así le ocurrió, que bueno, pues eso te va a lanzar, ¿no? Estoy en el equipo que me va a lanzar y bueno, así fue, ¿no? La oportunidad la aprovechaste y muy bien. Sí, sí, la verdad que desde el primer momento, pues bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Sí que es verdad que me costó 2 años el adaptarme al equipo porque nosotros tenemos un problema en el rugby, que al ser un deporte tan físico, cuando cambias de juveniles a senior, el cambio físico es brutal, el nivel de contacto, tú piensas que estás jugando con gente de 35, 36 años que te sacan 30 kilos de músculo, etcétera, etcétera, y bueno, los 2 primeros años la verdad que me costó. Y luego, pues bueno, el tercer año sí que ya empecé a coger más ritmo y nada, y el cuarto ya fue cuando terminamos de explotar individual y colectivamente y fueron los mejores años deportivos de mi vida. Fue, como tú bien has dicho, una época dorada que bueno, que la verdad que me sigue emocionando el recordar dónde hemos estado y lo que hemos conseguido individual y colectivamente en esos años. ¿Cómo vivías el éxito? También es difícil, ¿no? Porque al final, aunque el resto del mundo, para el resto del mundo, ¿no? Un triunfo en el rugby no sea el mismo que un triunfo en el fútbol, pero cuando uno está viviendo, ¿no? En ese ecosistema de rugby, estás en lo más, estás en la élite, estás en el top, has ganado todo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Fue difícil o es algo que en el rugby también se intenta hacer de una manera, bueno, pues, con mucho respeto y con mucha conciencia? No, se lleva muy bien, la verdad. Nosotros, tú piensas que cuando yo llegué, bueno, Valladolid es una ciudad grande pero pequeña a la vez, donde hay mucha tradición de rugby y donde siempre ha habido esa enemistad, ese derbi entre el BRAC, que era mi equipo, el Queso Entre Pinares, y el Salvador, y siempre había dominado el Salvador, hasta que nosotros empezamos a cambiar un poco la historia y ahora, pues bueno, los últimos años el BRAC ha sido, el Queso Entre Pinares ha sido el que ha ganado todo. Y la ciudad está muy volcada con el deporte. Cuando llegaba un partido contra el eterno rival, en la calle te paraba la gente para animarte o para... ¿Sí? Sí, la verdad que como si fuera un Barça-Madrid. O sea que la gente lo vive, allí en Valladolid se vive mucho. Eso es muy bonito porque bueno, vas a un bar y te dicen, oye, el próximo día como no ganéis, no te doy el café, o como ganes te invito al café. Eso es muy chulo, la verdad. Y la verdad que se lleva muy bien porque al final el respirar toda esa competitividad sana, porque por mucho que el partido gane uno, gane el otro, coincidimos en Valladolid, salimos a tomar un café juntos, estudiamos juntos, el capitán de Salvador y yo estudiamos, por ejemplo, la carrera juntos, o sea que era en plan, estamos en un examen y el día siguiente tenemos que ir a jugar un partido. Y la verdad que muy bien y sobre todo, como bien has dicho, el éxito lo llevamos muy bien porque nosotros pasamos de ser un equipo que era de cuarto de tabla a ganar durante 4 años seguidos la Liga y todos los títulos de
de España. Estuviste 8 años, ¿no? Yo estuve 8 años. 8 años. 8 temporadas allí, que como tú bien has dicho, me engañaron un poco porque me dijeron que en Valladolid no llueve, pero nadie me dijo el frío que hace en invierno. Eso se reían, la gente de ahí se reía. Porque... Y el calor que hace en verano. Sí, yo el calor hace 2 veranos, sí, 2 agostos estuve en Valladolid y quise morir. Y dije, ¿pero esto qué es? Sí, muy seco. Pero el frío, yo me acuerdo de entrenar con 5 camisetas térmicas. Y la gente, los compañeros de Valladolid, reírse de mí, mirar a este que ha aparecido, claro, sobresalía, ¿no? El de la Costa del Sol, claro. Sí, no, un frío. Pero bueno, que la verdad que se le coge cariño a la ciudad, está muy bien preparada tanto para el deporte como para la universidad, es muy cómoda, muy buen transporte y le guardo mucho cariño a los pucelanos y a la ciudad en sí. Qué bueno. ¿Y el fracaso? ¿Cómo se lleva el fracaso? Porque claro, has estado en lo más, pero hay momentos en los que bajes y que, bueno, veas que tu carrera no está siendo todo lo que tú quisieras. Es decir, ¿eso también cómo se gestiona? Pues mira, te cuento, yo he tenido la suerte y la mala suerte de que mi último año en Valladolid veníamos de ganar durante 4 años todos los títulos, fueron casi 13 títulos seguidos. Jugamos la primera final que se jugó de la Copa del Rey entre los 2 clubes de Valladolid en el estadio José Zorrilla. Para los que entiendan de fútbol, el José Zorrilla es el estadio donde juega el Valladolid y que solamente se llena cuando va el Barcelona y va el Real Madrid. Y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, apostó por llevar la final de la Copa del Rey al estadio y la gente decía, no, 10.000 personas, como mucho, 12.000. Metimos 27.000 personas en el estadio. Wow. Impresionante, los pelos de punta. Y tuvimos la mala suerte de que los 2 únicos partidos que perdimos ese año fue la final de la Copa del Rey contra El Salvador y la final de Liga contra El Salvador. Ganamos todos los partidos menos esos 2 partidos. Así que mi salida de Valladolid fue un poco triste en ese sentido, pero también contento porque al final fue un hito, ¿no? El llenar un estadio de fútbol para que te vean a ti jugar y a tu equipo es una sensación que fue indescriptible. Claro, en todo esto tú te tenías que sacar la carrera, tenías que acabar tus estudios y plantearte, ¿no? Luego volviste a Marbella y plantearte un poco, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque claro, si le dedicas tanto tiempo al deporte, en este caso al rugby, aparte de estudiar tu carrera, que muchas veces no solo son los estudios, sino es todo lo que vas haciendo alrededor durante el tiempo de carrera, lo que a lo mejor luego te encauza, ¿no?, en un futuro profesional. Claro, todo eso no lo tenías, ¿no? No, como tú bien dices, al final es mucho tiempo dedicado tanto al deporte como a los estudios y bueno, los primeros 5 años allí en Valladolid saqué la carrera, que son 5 años de licenciatura. El 6º año me saqué el máster de profesorado y los 2 últimos años estuve opositando porque, bueno, estaba muy contento en Valladolid, me vine a Marbella con 29 años, pero mi intención era quedarme en Valladolid a jugar porque estaba muy contento en la ciudad y bueno, al final pues me salió la oportunidad de volver a Marbella porque mi intención era seguir trabajando de profesor y aunque al principio no se consiguió, estuve trabajando con el club durante 2 años de director del club. Y bueno, al final vine y conseguí lo que quería, que es ser profesor de educación física. Así que muy contento. O sea que, aparte del rugby, tu otra pasión son los peques, ¿no? El enseñar, y lógicamente enseñar lo que, bueno, pues llevas toda la vida prácticamente, ¿no?, disfrutando, que es el deporte, ¿no? ¿Es importante el deporte en el desarrollo de un niño? Totalmente. Me parece fundamental que los niños tengan muchísimas opciones donde elegir, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene que jugar al rugby, no todo el mundo tiene que jugar al fútbol ni al baloncesto. Yo apuesto por enseñar deportes como la orientación, que al final les gusta el tema de la brújula, el bádminton, el pádel y bueno, y el día a día, pues los valores, es decir, el día de mañana el sacrificio que aprendes entrenando en un deporte todos los días, la solidaridad que es ayudar a un compañero cuando no puede conseguirlo, son valores que vas a necesitar en un trabajo, en tu familia, con tus amigos. Y yo creo que necesitamos mucho más deporte. Los profesores de educación física estamos pidiendo que suban por lo menos 1 hora a la semana por curso las horas de educación física, porque al tener 2 solamente se nos hace muy corto. Se nos hace muy corto porque muchos de estos niños, el único deporte que hacen durante el día es esto. Y necesitan más deporte porque está, no solamente por salud, sino también por mejorar sus relaciones sociales.
Sí, sí, que al final el deporte es mucho más que algo físico, incluso es algo social y es, bueno, pues les sirve también para desconectar, para desestresarse, ¿no?, de otro tipo de actividades. Yo creo que el deporte, bueno, es algo maravilloso que todo el mundo, no solo los niños, ¿no? O sea, cualquiera tiene que tener, cualquier persona en su vida, una pequeña parcela o gran parcela, depende ya cada uno de lo que quiera, las posibilidades dedicada para el deporte, ¿no? Porque solo tiene beneficios, ¿no?, el deporte, lógicamente, con mesura, ¿no? Vamos a seguir escuchando algunas preguntas. Nos quedan 2, recopilamos, creo que hemos escuchado 1, 2 y 4. Nos quedaría 3 o 5. Vamos por el 5. Venga, pues vamos con la chica del grupo. A ver qué quieres saber. Me gustaría saber si un deportista de élite descansa un día o trabaja las 12 horas al día, 7 días a la semana. ¿Hay tiempo para el descanso también en el deporte profesional o es siempre a piñón? No, yo sí que recomiendo, bueno, casi todos los clubes, equipos y deportes tienen un día a la semana de descanso y uno de descanso activo, es decir, se puede descansar de forma activa, puedes salir a andar, a estirar, a hacer una clase de yoga y bueno, sí que es verdad que durante la mayor parte de la semana estamos entrenando, pero hay que darle sobre todo un descanso no solamente al cuerpo, sino también al cerebro. ¿Y la dieta? ¿A la dieta también le dais algún descanso? Sí. Porque también seguís una dieta estricta, lógicamente. Si el objetivo es ganar más masa muscular y tener más resistencia, bueno, pues supongo que excesos haréis pocos. A exceso hacemos pocos. La verdad que la gente, por ejemplo, cuando quiere ponerse en forma, entrena mucho y no le da valor al tema de la nutrición y al descanso. Y en mi opinión, a partes iguales, la nutrición y el descanso son tan importantes como la actividad física y sobre todo al final una cucharada más o 2 cucharadas más de arroz o de lo que sea te puede marcar esa diferencia. O sea que sí que es verdad que en el deporte de alto nivel es muy importante el seguir una dieta equilibrada y con los aportes necesarios para tu deporte, porque no es lo mismo si tu deporte tiene más fuerza, que vas a necesitar consumir más proteína, que si es más de resistencia, que a lo mejor necesitas más hidratos. Ya presupongo que los platos de un jugador de rugby, aparte de grandes, ¿no?, porque sois muy grandes, necesitáis mucho aporte, principalmente, ¿no?, tendrá proteína, quitando los días de partido, ¿no?, que tendrá algo más de hidratos, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una dieta bastante equilibrada, pero comemos más, ingerimos más proteínas que otros deportes por ese tema de, sobre todo también de entrenamiento de gimnasio, de ejercicios de fuerza en campo. Pero bueno, al final es llevar una vida y un estilo de vida saludable y con una dieta equilibrada no hay problema. Claro, muchas veces todos esos sacrificios, ¿no?, que os vemos a los deportistas profesionales, los tenéis ya muy interiorizados, es decir, no vivís el día a día como ahora tengo que ir a entrenar, ahora tengo que comer, es decir, forma parte de vuestra forma de ser, de vuestro día a día y luego también de vuestro entorno, ¿no?, porque soléis estar relacionados en un entorno muy amable con eso, es decir, vuestras parejas, vuestros familiares, vuestros amigos, normalmente también están en un entorno deportivo porque si no sería imposible, ¿no? Yo tengo suerte que mi pareja es la hija del ex vicepresidente del club, así que ha vivido desde pequeña lo que es el rugby y sabe lo que es el deporte y me ha conocido con esto, o sea que sí que es verdad que hay... Eso ayuda. Ayuda muchísimo. Si no sea muy complicado. Ayuda muchísimo. Al final, si tu pareja no sabe lo que es el que su novio o novia esté comprometida o comprometido con un deporte, pues bueno, no entiende ciertos aspectos y como tú bien has dicho, también es muy importante esa rutina que tenemos interiorizada los deportistas que no nos pesa ya. Yo sé que los martes y los jueves tengo que ir de 8 a 10 a entrenar, aunque me duela el brazo, me duela la cabeza, lo haré mejor o peor, pero voy a intentar entrenar porque no me fallo a mí mismo solamente, sino que también fallo a mis compañeros y eso es una cosa que siempre intento inculcar a los compañeros y a mis alumnos, que no es solamente tú, sino es que si tú no estás, tus compañeros a lo mejor no pueden entrenar lo bien que deberían. Así que yo creo que eso es importante, ¿no? Dentro de los valores, al final siempre volvemos a los valores, el tener, pues bueno, claro que eres la pieza fundamental de un engranaje donde todo el mundo es importante. ¿Planes de futuro, Nacho? Estás ahora trabajando, ya has dicho que eres profe de educación física, también, por supuesto, en el club. ¿Planes a futuro? ¿Qué te planteas? En lo deportivo primero. En lo deportivo, pues bueno, me queda un año, yo creo, esta temporada y una más de jugar. Al final, pues bueno, tengo 33 años, estoy muy bien físicamente, pero necesito ya un poco centrarme en otros aspectos.
y sí que me haría ilusión el día de mañana. Uno de mis objetivos es entrenar al primer equipo del Marbella Rugby Club. ¿Quieres enfocar tu carrera profesional en el deporte hacia el entrenamiento, ¿no? Sí. Hacia ser entrenador. Sí, me gusta mucho. Ya tengo el nivel 1 nacional de entrenador y no tengo prisa porque sé que es un proceso donde tengo que aprender mucho todavía para poder transmitir lo que sé y sobre todo para bueno, ir poco adaptándome a esa nueva funcionalidad. Y bueno, sí que me gustaría en cuanto tuviera más tiempo, porque ahora con el colegio y con un poco con mi nueva vida no tengo todo el tiempo que quisiera libre, y sí que me gustaría echar una mano en las categorías inferiores del club, y eso deportivamente son mis dos objetivos el día de mañana en el futuro. No está nada mal, no está nada mal. Vamos a escuchar, creo que tenemos al último ciudadano, creo que es el número 3, que faltaba por escuchar su pregunta. Vamos a ello. Me gustaría saber si el rugby es tan violento como parece. Ay, se nos había escapado esto. Si el rugby es tan violento como parece. Es verdad que da esa sensación en muchos casos. Bueno, has hablado de lesiones, de estar fuerte físicamente para resistir los golpes. Es un deporte en el que hay mucho contacto. Yo le voy a contestar con luego se lo explico, pero voy a contestar con una frase del mundo del rugby, que el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros, ¿vale? Eso significa que dentro de las reglas, que el rugby es un deporte que es muy estricto a la hora de la seguridad de los jugadores, es decir, todos los años se incorporan reglas nuevas para que los jugadores tengan menos lesiones o tengan menos problemas a la hora de practicar el deporte, pero sí que es verdad que dentro de esas reglas al final hay contacto, porque es un deporte de contacto, pero también de evasión, es decir, primero tienes que intentar evadir, pero al final siempre hay contacto, y dentro de ese contacto pues cada equipo va lo más fuerte que pueda dentro de la legalidad. Y no es un deporte para mí violento, es un deporte de contacto como cualquier otro. Es un deporte bruto, podemos usar la palabra, ¿no? Porque es fuerte, ¿no? Sí. Pues claro, choque de trenes. De tíos de 100 y pico kilos, pues lógicamente, quizá a lo mejor se ve más violento desde fuera que incluso desde dentro, ¿no? La gente le tiene mucho miedo porque se creen que nosotros cada golpe que nos llevamos nos duele, pero tú piensas que, por ejemplo, comparando con el fútbol americano, porque siempre te preguntan, no, el fútbol americano, el rugby, no, el fútbol americano es mucho más peligroso, mucho más lesivo y mucho más violento, porque en el rugby solamente se puede hacer contacto con la persona que tiene la pelota. En el fútbol tú puedes golpear desde cualquier ángulo al jugador que no tiene la pelota. Y eso, quieras o no, es peligroso. Por eso hay tantas conmociones y hay tantos problemas cerebrales, porque en el fútbol americano reciben tantos impactos, y en el rugby, en cambio, por ejemplo, para que te hagas una idea, no hay ninguna protección que sea obligatoria. Se recomienda el bucal, y yo, por ejemplo, en mi caso personal juego con el casco, porque hay una cosa que pasa en rugby, que de tanto roce en las orejas salen lo que se llama en los deportes de contacto las orejas de coliflor, que se te hincha aquí se te forma un coágulo de sangre. ¿Sí? Y es asqueroso, la verdad que es muy feo, y estéticamente no me gustaría tenerlo, y por eso yo juego con casco, pero hay gente que ni juega con Para casco. evitar lo que es el roce, ¿no? La fricción es. con otro... Con la fricción. Sí, claro, con la ropa del compañero. Con lo que sea. Y en cambio, pues lo comparas, pones una foto de un jugador de fútbol americano y una foto de un jugador de rugby, Claro. El jugador va, digamos que sin nada, y el jugador de fútbol americano va con hombreras de plástico, casco, bucal, coquillera, etcétera, etcétera, y en el rugby no. O sea, que eso te hace ver también un poco, ¿no?, el nivel de contacto que hay en un deporte y en otro, y lo preparados que están unos jugadores comparado a los otros. Para ir terminando, vamos a acabar hablando un poquito del club, que como nos has contado al principio, estamos a 2 partidos, 2 encuentros, ¿no?, de ver si es finalmente esa permanencia, que es el objetivo que teníais, ¿no?, en la Sí. temporada, permanecer en la categoría. También, bueno, pues estáis a punto, le he preguntado justo antes de empezar, ¿cómo va el campo que se estaba arreglando? Bueno, pues me ha dicho que está prácticamente listo, falta que se inaugure y que se empiece a utilizar, ¿no?, que ha quedado estupendo, ¿no? Ha quedado espectacular. Nosotros en el rugby, pues bueno, tenemos la suerte de tener muchísimos niños, que también es un problema porque al final tenemos unas instalaciones que son las que son, que estamos muy, muy orgullosos de tenerlas, pero se nos quedan pequeñas, y este año, pues bueno, hemos tenido que entrenar todas las categorías, casi 300 personas en el mismo campo, porque el otro campo lo estaban acondicionando, y bueno, está bastante sufrido el campo principal,
y si ves el campo de arriba que está, vaya, verde, 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 que parece el Bernabéu, pues Pero no se ha usado, claro. da unas ganas de tirarte ahí y jugar al rugby y, por lo que tengo entendido, debe estar a punto para que se inaugure y poder utilizarlo. La verdad que tiene muy buena pinta. Ahora empezáis a usar ese y que os arreglen el otro. Sería lo ideal, pero bueno, al final pues yo entiendo que es muy difícil, que somos mucha gente y nada, lo que tenemos claro es que lo vamos a cuidar lo mejor posible y lo vamos a disfrutar mucho porque lo hemos echado de menos y lo necesitamos y nada, y la verdad que muy agradecidos con esa mejora. Pero os gusta jugar en barro, ¿no? Yo tengo entendido que os encanta cuando ha llovido y cuando está el campo enfangado, es el momento perfecto para un jugador de rugby. Le gusta sobre todo a los niños pequeños porque luego acaban embarrados. Sí que es verdad que a nosotros nos gusta por el tipo de juego que hacemos, un campo más, bueno, con césped, de seco, bueno, seco tampoco, pero acondicionado, ¿no? Digamos. Pero sí que es verdad que hay un mito, ¿no? de la gente del rugby, los campos embarrados y sobre todo en el País Vasco, pues es lo normal. Vas a jugar a Guecho, vas a jugar a Guernica y acabas que no sabes quién es tu compañero porque estás todo lleno de barro y parece que todos estamos en el mismo equipo. Así que... ¿Cuál es la meca del rugby en España? La ciudad en la que más se vuelcan con el rugby, la que tiene el mejor equipo, ¿cuál es la meca del rugby? Sin ninguna duda Valladolid. Valladolid, ¿no? Es sin duda pues, bueno, la ciudad que vive y emana rugby a diario. Tienen ahora mismo en la ciudad, creo que son 9, 10 campos, por club tienen casi 500 niños, una barbaridad. Bueno, la verdad que se me cae la baba, sobre todo al hablar de los clubes y también de las instalaciones que tienen. Es que Pepe Rojo, que es la catedral del rugby español, cuando yo estaba teníamos 4 campos y ahora tienen 6 campos, gimnasio, 7 vestuarios, una barbaridad. ¿Volverías a Valladolid? Me encantaría, pero al final, pues bueno, he hecho mi vida aquí, estoy enamorado de Marbella, me encanta Marbella, he conseguido el trabajo que quería, que era el de profesor de educación física, y sí que es verdad que he hecho muchísimo de menos lo deportivo, el jugar en Pepe Rojo, que para mí era lo más, jugar con el campo lleno, con nuestra afición, pero si pongo sobre la balanza lo que he conseguido profesionalmente con el ir a jugar deportivamente un par de años más, la verdad que me quedo con lo profesional. Quizá ahora, mirando al futuro, el siguiente paso sea volver al Pepe Rojo, pero como entrenador del primer equipo del Marbella, compartiendo categoría y jugando allí. Eso sería mi sueño. La verdad que cuando vine aquí era uno de nuestros objetivos porque creíamos que teníamos madera y teníamos opciones para ello, pero sí que es verdad que es bastante difícil. Hemos tenido bastante problemas, sobre todo económicos, que nos han lastrado mucho esfuerzo gastado en temas que yo sinceramente creo que no deberíamos de haberlo gastado. Y bueno, pero la cantera que tenemos es digna de hacernos soñar con ello y por qué no, en 3 o 4 años, cuando vuelva más gente a Marbella que está jugando ahora afuera a trabajar aquí, el juntarnos y tener la suerte esa de cumplir mis sueños, y si es conmigo de entrenador, pues mejor que mejor. Lo más difícil, el Marbella Rugby Club lo tiene. El resto es dinero, que pues como toda la vida va y viene. Quién sabe si en ese momento histórico, 4, 5, 6 años, hay un equipo formado, de repente económicamente todo se da y despega el Marbella Rugby Club. Puede ser y no es ninguna locura, así que a seguir soñando con ello y a seguir trabajando, lo que puedes estar en ese futuro y no creo que sea ningún tipo de locura. Vamos a terminar nuestro cuestionario precisamente con eso, con el cuestionario express. Se lo hacemos a todos los invitados para conocer algunas aficiones, un poco más esa faceta personal. Nacho, ¿tienes mascota? No, ya no. Ya no, tenías mascota. Tenía un golden, un Lomu, se llamaba Lomu, como el mítico jugador de rugby, y falleció el año pasado el pobre. Bueno, pues de momento no. O sea, que si has tenido perro, volverás a tenerlo seguro. Seguramente. ¿Cuál es la comida que cuando empiezas a comerla no puedes parar? ¿Tu gran debilidad en la mesa? Mira, el rugby estamos muy vinculados con el mundo argentino y una vez al mes, sí o sí, hacemos un asado argentino. Así que somos muy de carne, puedo estar comiendo entraña toda la vida. O sea que mejor, como se suele decir, regalarle un traje que invitarla a comer. Mejor. Seguro. ¿Ciudad favorita del mundo? No me digas Marbella, no vale. Budapest. ¿Budapest? Empecé bueno, me encanta viajar, es uno de mis principales hobbies, y primero era Praga me enamoró, pero cuando estuve con mi hermana hace 4 años de Interrail y conocimos Budapest,
Me flipó, me encantó. Una ciudad para repetir. A mí también me gustó mucho y me pasó lo mismo. Me encantaba Praga y que me sigue gustando, pero cuando conocí Budapest tiene mucho más encanto, ¿no? Engancha mucho más Budapest. Totalmente. La gente también es mucho mejor mucho mejor. Conecta más quizá con nosotros, ¿no? Músico, cantante, grupo musical favorito, ¿qué escuchas? Soy del Canto del Loco. Me encanta el Canto del Loco, es de mi época, aunque tenga 33 años. Hace un par de meses estuvimos en el concierto que dio en el Martín Carpena Dani Martín y para mí es el mejor, es un crack. Súper fan de Dani Martín. Bueno, ya contaré alguna vez una anécdota que tengo con Dani Martín. ¿Película que has visto 1000 veces y que recurres a ella habitualmente cuando... No sé qué... Voy a poner esta. En español no me sé el título, Superbad. No me sé... Creo que es Super Salidos. No lo sé, es una película ya antigua y la verdad que con McLovin muy divertida, muy recomendable. Bueno, le echaremos un vistazo. No la he visto, creo que no la he visto. Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te hubiera gustado desempeñar? Si no tenía nada que ver con el deporte ni nada con eso. Yo tenía claro que quería ser profesor de educación física y si no, me habría gustado ser informático. ¿Te gustan los ordenadores? Me gustan mucho y se me daban muy bien. Y si hubiera sabido, porque bueno, de pequeño, con 15 años ya hacía páginas web, y si hubiera sabido el dinero que se gana haciendo webs y todo ese tema ahora, a lo mejor me habría planteado el cambio de trabajo. Si unes las dos cosas, te puedes meter en el mundo de las apuestas deportivas online, que eso, sé. no el que apuesta, sino el que está detrás, que eso también es tremendamente lucrativo. ¿Plato que mejor preparas en la cocina? Pues yo creo que el risotto se me da bastante bien con ternera, yo sí que le echo proteína y bueno, sí que es verdad que la receta es de mi pareja, pero la he cogido yo y la he mejorado. La has mejorado, ¿no? Sí, la he mejorado. Vale, bueno, habría que preguntarle a ella a ver si es verdad, pero bueno. Me dejará por mentiroso, seguro. Seguro. Bueno. ¿Algún libro que nos recomendarías leer? Pues mira, he descubierto a través de mi hermana Javier del Castillo y ahora mismo estoy con lo que sucedió con Miranda Juff. Y la verdad que muy bien. Novela así policíaca. El talento de la tierra, o sea que sí. Mejor imposible. ¿Alguna serie que nos recomendarías ver? Pues mi serie favorita, soy muy de series, la verdad. Yo creo que Breaking Bad y actualmente estoy viendo Mayans. Mayans. Sí, es Son of Anarchy, Hijos de la Anarquía, de motoristas. Pues ahora HBO ha sacado la de la parte de la banda rival de motoristas, que son Son of Mayans, y la verdad que está bien. Y por último, si tuviéramos una lámpara mágica con solo un deseo, ¿qué proyecto le regalarías a la ciudad, a Marbella? Si pudieras frotar la lámpara y decir, para Marbella quiero... Sin ninguna duda, una ciudad deportiva acorde a las necesidades y al nivel deportivo que hay en Marbella. Creo que bueno, sí que es verdad que están haciendo las cosas bastante bien desde la Delegación de Deportes, pero creo que deberíamos de tener poco a poco una mejor instalaciones deportivas, porque somos referentes en casi todos los deportes a nivel nacional e internacional y yo creo que podríamos recibir mucho más eventos y muchas más concentraciones de equipos y selecciones nacionales de otros deportes que no sean el fútbol. Pues un buen proyecto, la verdad que sí, ojalá. Gracias, Nacho, por haber venido al cuestionario, gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por haber hablado de tu historia, de tu vida, de tus vivencias y sobre todo por ese gran ejemplo deportivo que das, que yo creo que es estupendo para los peques. Si alguno a lo mejor no los ha visto, los padres, que le pongan la entrevista de Nacho Molina, que merece la pena. Gracias y mucha suerte con todo. Muchísimas gracias a vosotros y nada, gracias por dar un poco de voz a nuestro deporte, que es muy importante, y encantado de estar aquí y hacer esta entrevista. Hasta pronto. Nosotros nos tenemos que marchar, se nos ha hecho corto, nos gustaría haber charlado un ratito más, pero ya sabéis, esto tiene un tiempo y es el que es. Así también nos estrujamos para que quede interesante. Que volvemos muy pronto, no os perdáis el siguiente cuestionario, que ya lo estamos preparando, ¿eh? Hasta luego.